Comparte esta palabra con alguien porque alguien necesita esta palabra hoy. Hoy vengo a hablarle a todo el mundo. Vengo a hablarte a aquel que ya estás ahora mismo en una situación. Aquel que todavía no has entrado en una situación difícil, pero el Señor quiere prepararte. Y también vengo a hablarte a aquellos que acaban de salir de una situación y están cansados y drenados. Hoy vengo a hablarte acerca de la fe necesaria para conquistar lo imposible. Quiero comenzar mientras el pastor puso esa canción. Venía a mi mente este versículo, Isaías 40:28. Pero antes de ir a Isaías 40:28, quiero decirte algo. Atiéndeme un momento, quiero decirte algo. Dios va a hablar en medio de tu situación, pero Dios no te va a hablar tecnológicamente. Dios no te va a hablar científicamente. Dios no te va a hablar con el razonamiento. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar teológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Te va a hablar desde su poder y su grandeza y su eternidad. Mira lo que dice Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios te va a hablar en medio de la situación y va a haber cosas que probablemente Dios va a hacer que tú ni puedes imaginar, como decía lo que estábamos cantando, que no lo puedes imaginar. No te imaginas lo que Dios va a hacer, pero Dios quiere hablarte desde su eternidad. Te va a hablar teológicamente. Con esto quiero que abras tu corazón, porque mira lo que dice luego. Él da esfuerzo al cansado. ¿Hay alguien cansado aquí? Creo que todos nos cansamos en medio de las situaciones. Estamos viviendo en un mundo que convulsiona, en un mundo caído. Y creo que todos nos cansamos en medio de las pruebas, en medio de las situaciones del diario vivir. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué poderoso saber que si nosotros esperamos en Jehová, y ahorita vamos a hablar más adelante de eso, saber que tenemos un Dios que ha de suplir lo que necesitamos en cualquier temporada de nuestras vidas. Hoy quiero hablarte porque el pastor ha estado hablando acerca de los últimos 2 domingos. Si no las has escuchado, te invito a que las escuches y las compartas con otros. Los 7 ingredientes para desarrollar la fe. 7 ingredientes que tienes que añadirle, no solamente decir tengo fe. 7 ingredientes que necesitas añadir. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo caminamos con esa fe. Cómo una vez tenemos fe, cómo caminamos en medio de las pruebas. Porque como te dije, a lo mejor tú estás en medio de una prueba. Yo creo que todos en todo tiempo tenemos alguna prueba enfrente de nosotros. Pero hay tiempos también que tú dices, ay, qué bien, estoy como que en los pastos frescos. Finalmente me siento relax. Pero en todo tiempo el Señor te quiere preparar. No importa en qué momento tú estés hoy. Si estás en medio de la prueba, como dije, terminaste en una prueba o simplemente el Señor hoy quiere prepararte para la prueba que vas a enfrentar mañana. Amén. Así que quiero que vayas conmigo a Josué 3:1. Josué 3:1. Ahí que es lo que vamos a encontrar. Te dije que te voy a hablar acerca de cómo caminar en fe. ¿Quién quiere aprender acerca de cuál es la fe que necesitamos para llegar a lo que para nuestra humanidad parece imposible? Porque te acabo de hablar en Isaías que la mente de Dios nosotros no la podemos entender. Hay cosas que Dios va a hacer que en nuestra humanidad no lo vamos a entender. Para nosotros parece imposible, pero para Dios es posible. Entonces, ¿cuál es la fe que Dios quiere que tú tengas para que puedas llegar a eso? Que te voy a contar un relato, un suceso que ocurrió en la palabra, que el Padre permitió y ha permitido que esté en la palabra para hablarnos hoy de cómo prepararnos para enfrentar los problemas. Que a partir de hoy, dite a ti mismo, a partir de hoy tendré la fe para conquistar lo imposible.
Amén. ¿Usted lo cree? Porque lo cantamos en la adoración. Que tú te mueves en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio del desierto. Y tú has de hacer cosas que yo no puedo imaginar. La palabra dice que los planes de Dios son más grandes que los que yo puedo pensar e imaginar. Son los planes que Él tiene para aquellos que confían en Él. Amén. Y hasta dice la palabra, el Señor me la trae ahora, que todo obra para bien para aquellos que confían en el Señor. No dice algunas situaciones, dice todo obra para bien para aquellos que confían en el Señor. Ven conmigo Josué 3:1. Dice, muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Para que tú comprendas de qué se trata esto, por qué este pueblo, qué era lo que iba a enfrentar y por qué te estoy trayendo esto, quiero hablarte un poquito. Josué venía con el pueblo que Dios había sacado de Egipto. Usó a Moisés como líder, Dios habló por medio de Moisés, sacó ese pueblo, lo llevó al desierto, estuvieron 40 años en el desierto, pero Dios le había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Y Dios había levantado a Josué para llevar al pueblo y guiarlo a entrarlo a la tierra prometida. Entonces yo quiero que tú puedas visualizar que este pueblo estaba en medio de una crisis. ¿Por qué estaba en medio de una crisis? Estaban en medio de una crisis porque ellos ya era el tiempo de salir del desierto y entrar a la tierra prometida donde fluía leche y miel, donde el Señor les había prometido. Ya era el tiempo. Entonces Dios le estaba diciendo, ellos habían venido, que era tiempo de salir, y ellos venían de haber estado batallando. Ellos habían tenido que enfrentar en el camino a diferentes otros pueblos. O sea, ¿qué te estoy hablando? Es un pueblo que viene cansado, que viene de una lucha, que Dios le había entregado la victoria, porque Dios les había prometido la victoria, pero venían cansados. Y vienen cansados y van rumbo, pero para llegar había el río Jordán. Y antes de cruzar el Jordán llegaron y acamparon allí. Estuvieron 3 días. ¿Cuántos días estuvieron, pastor? 3 días. 3 días. Estuvieron 3 días. Y mientras estaban esos 3 días, yo me imagino ese pueblo mirando el río Jordán. Y te voy a decir algo importante del río Jordán. Ellos fueron en la temporada del año, que era la temporada de la siega, donde ese río, si no lo sabías, ese río se crece como nunca antes y se crean unas aguas bien tormentosas que llegan a tener velocidad de 16 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando, se sale de su cauce. Y ellos estaban frente, ahora venían de haber sobrevivido de una batalla y ahora tenían que enfrentar el río, pero no solamente el río. Un río que ellos no podían pasar. Imagínense que no venían solamente los guerreros, venían las esposas, venían los hijos, venían con todo el cargamento, todas sus posesiones. No habían barcos como los hay hoy día. No habían helicópteros, no habían puentes. ¿Te puedes imaginar lo que había en medio de ese pueblo? ¿Cuántas veces tú estás frente? ¿Cuál es tu río hoy? ¿O cuántas veces has estado frente a una tormenta al frente, un problema que tú dices, yo no sé qué voy a hacer aquí, yo no sé cómo lo voy a enfrentar? O simplemente no es un problema, es una frustración por sueños no alcanzados, por promesas que no has visto. Y lo ves así como imposible de pasar. Yo me imagino que parte del pueblo estaba allí frente al río, viendo esas aguas tormentosas y diciendo, ¿cómo lo vamos a pasar? Y si sobrevivimos a este río, no obstante, ¿sabes qué nos espera? Tenían que ir a batallar en una ciudad amurallada, donde ellos tenían que ir a pelear para conquistar esa tierra prometida que el Señor les estaba dando. ¿Por qué te hago todo este cuento? Porque el pueblo de Israel que salió de Egipto necesitó fe para salir. Pero este pueblo, que eran los hijos de aquella generación, necesitaban más fe todavía, porque no solamente iban a enfrentar el río Jordán, necesitaban conquistar después.
¿Cuántos deben haber pensado? Mira, yo me rindo, yo me quedo aquí a las orillas. Me rindo, porque para morir ahí mejor me quedo aquí. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestra crisis pensamos, ya no puedo más, voy a tirar la toalla? Señor, mira a ver qué vas a hacer. O usted, o por ejemplo, no voy a mirar a nadie, o nos creemos tan espirituales que decimos, esos pensamientos nunca me vienen a mí. La realidad es que todo ser humano en medio de la crisis tenemos emociones. Y te tengo noticias. Hay momentos que por más fe y conocimiento que usted tenga, hay momentos donde las emociones de la crisis van a afectarte y te puedes sentir en la lona. Y puedes llegar a cuestionar, ¿dónde está Dios? Esto es injusto lo que estoy viviendo. Yo no me merezco esto. O yo soy la única que en algún momento he tenido esos pensamientos. Pero ¿qué hacemos cuando eso ocurre? Eso es lo que te voy a enseñar hoy. Porque si no lo estás viviendo hoy, agarra esta palabra para cuando estés en medio de la crisis. No es momento de salir corriendo de la crisis y buscar la solución en nuestra humanidad. No es momento de buscar la solución en nuestras emociones. No es momento de permitir que las emociones te conduzcan. Es momento de correr a la cruz. Es momento de correr a la presencia de Dios. Es momento de ir allí y que Él te abrace. Así es que comenzamos a dar nuestras batallas. Cada vez que estés en una batalla, no le puedes dar espacio a las emociones. Necesitas una intervención divina, una intervención de Dios en tus emociones, para que Dios te permita ver las cosas como las ve. Y este pueblo estaba frente a ese río. Y miren lo que hicieron. Mientras estaban frente a ese río, yo te pregunto, ¿qué tú haces frente a tu situación cuando dices no voy más? No tengo más nada que hacer, me rindo? Imagínense a Josué con todo un pueblo en esa actitud. Probablemente ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Ellos estaban frente a un río tormentoso. Mas sin embargo, miren lo que ocurre. Cuando nosotros tenemos un tiempo, esos 3 días no eran era un tiempo de esperar. No era un tiempo de hacer nada. Cuando Dios nos dice espera, no es tiempo de que te quedes sin hacer nada, porque te voy a decir lo que significa esperar. Esperar significa, déjenme buscarlo por aquí. Esperar significa, ¿estás listo para saber lo que es esperar? Porque a mí me ministró tanto cuando conocí esto, de lo que es esperar, que es tan contrario a lo que culturalmente nos han enseñado de esperar. A mí me decían antes esperar, y para mí esperar era quedarme quieta. Usted tiene que esperar en una fila. Usted tiene que esperar para nacer. Usted tiene que esperar para conseguir un trabajo. Usted tiene que esperar a ser formado para poder tener una profesión. Para toda la vida tenemos que esperar. ¿Verdad que sí? Tiene que esperar hasta en el terminal de un aeropuerto, por más ganas que usted tenga de irse de vacaciones y montarse en el avión. Usted tiene que esperar a que le digan que se tiene que montar. Mire lo que significa esperar. Y si vas a anotar en hebreo, anótalo y que hoy marque tu vida como marcó la mía. En hebreo significa atar, ligar. Pero déjeme decirle, ven acá, pastor, porque es que quiero que veas el ejemplo visual. Aguántame el micrófono. Es que es atar, vente para acá para que los que están en la cámara no vean. Es atar, pero torciendo. ¿Me están entendiendo? Es atar torciendo, como si fuera un cordón. Ayer yo celebraba una boda y usamos un cordón de 3 dobleces. Es como cuando usted amarra una soga, que es bien difícil de soltar. Usted se va uniendo. Entonces, ¿a qué estaba haciendo ese pueblo? Ese pueblo se estaba uniendo a la presencia de Dios. En medio de tu crisis, el tiempo de espera es tiempo de atarte a Dios. ¿Cómo te atas a la presencia de Dios? En adoración, en oración, en búsqueda. Así es que nos atamos. ¿Tú quieres pasar la prueba? La vas a pasar. Pero Dios quiere caminar contigo. Él no quiere de lejos. Él quiere estar unido. Él quiere estar enlazado contigo. Pero antes de meterte en la prueba, necesitas enlazarte. Porque si no, cuando estés en medio de la prueba, no vas a querer adorar, no vas a querer orar. Yo me imagino ese pueblo en esos 3 días
esté sentados viendo el río y también recordando lo que Dios había hecho. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido en medio de una crisis? Y te invito a que lo hagas, a pensar y meditar de dónde Dios te trajo, los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Es tiempo de recordar. Yo me imagino a ellos diciendo, Dios abrió el mar rojo para nuestros padres. Dios cuando teníamos hambre nos mandó, y como yo le digo a mis hijos, ¿ustedes se imaginan pollitos cayendo del cielo, las codornices ya cocinaditas, así, rotisserie, cayendo del cielo y calientitas? ¿Ustedes se imaginan el pan criollo cayendo, el maná, cayendo del cielo? Y yo en broma le digo a mis hijos, y después le tiraron con el pernil. ¿Ustedes se imaginan eso? Ese pueblo lo vivió. Ese pueblo, sus zapatos no se desgastaron en 40 años. Ellos día a día vivían la provisión de Dios. Ese pueblo vivió 40 años viendo milagros todos los días. ¿Cuántos de nosotros vivimos milagros y milagros y milagros? Hoy lo que tú estás viviendo, probablemente hace 5 años lo oraste. Y hoy lo tienes y se te olvida que estuviste orando, clamando por lo que tienes hoy. Entonces, en medio de la prueba, es momento de uno decir, gracias, Señor. Levantar adoración, gracias. Porque hace 5 años estuve orando por lo que tengo hoy. ¿Cuántos de ustedes se atreven hoy a decir, gracias, Señor, por lo que estoy viviendo hoy? Gracias por el trabajo que tengo hoy. Gracias por mis padres que tengo hoy. Gracias por mis tíos, mis abuelos que me aman, que están hoy. Gracias. Gracias porque hace 5 años estaba orando probablemente para entrar a la universidad y hoy terminé mi primer año de universidad. En medio de la prueba nos acordamos de decirle gracias a Dios de lo que Dios ya hizo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque ese tiempo de espera es tiempo de unirnos a Dios. No es tiempo de irnos a las redes, no es tiempo de irnos al Netflix, no es tiempo de irnos en medio de la prueba a buscar soluciones escuchando canciones que en vez de estar cantando adoración te ponen a cantar canciones que lo que hacen es baladas que te identifiquen tus emociones y lloras más todavía. Es tiempo de fortalecerte. Es tiempo de ir al único, unirte con el único que estará contigo en medio de la prueba y saldrás victorioso. Porque la palabra dice que irás de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y es el momento de unirte para que las emociones no dominen tu situación. Tú dominas la situación. La situación no se va a ir, te tengo noticias. El que tú te enlaces con Dios no quiere decir que la situación se fue. Es que tu vida va a cambiar, tu visión va a cambiar cuando estás caminando en medio de la prueba. Entonces vas a poder caminar con fe. Entonces el día que te sientes en la lona, el día, porque ¿sabes qué? Que por más conocimiento que tengamos del Señor, la palabra dice que Jesús nos dijo que en este mundo había aflicción. Que en este mundo iba a haber aflicción, pero que no nos preocupáramos porque ya le había vencido el mundo. Él vino y nos modeló. La palabra es rica en enseñarnos que Dios estará contigo. Y yo venía hablando con el pastor en el carro, que esto es como el ejemplo, siempre viene a mí el ejemplo de la sombrilla. No sé por qué el Señor trata conmigo. Antes trataba con las ovejas, trataba con los panes, los peces. Conmigo trata con una sombrilla. Yo lo veo de esta manera. Es como yo puedo tener una sombrilla en mi mano. Yo puedo conocer a Dios. Pero si yo no abro la sombrilla en medio de una lluvia, yo me voy a mojar. Yo puedo conocer a Dios. Yo puedo caminar, decir, yo camino con Dios. Pero la cobertura de Dios no está sobre mí. Porque yo no he decidido enlazarme, meterme debajo de la sombrilla para que Él me cubra. Y eso lo decides tú. Hoy es día de ir corriendo a la presencia de Dios y que tú salgas enlazado hoy, pero te enlazas mañana. Busca la presencia de Dios mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días tú vivas enlazado a Dios, esperando que Dios haga. Porque la palabra esperar significa ligar, atar. Mientras Dios cumple sus promesas, mientras Dios manifiesta lo que te ha dicho que te va a hacer, lo que va a hacer contigo, átate a Dios, únete a Dios. Mire cómo continúa esto. ¿Qué pasó después que tuvieron 3 días?
Miren lo que pasó con el pueblo. El próximo verso dice, en lo que lo encuentro aquí en la computadora, ese tiempo de espera es tiempo de crear atmósfera, la atmósfera que tú crees para que puedas enfrentarlo, lo que va a venir a tu vida o lo que estás viviendo. Es tiempo de reconocer quién camina contigo. Mira lo que dice antes de ir al próximo verso. En Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que esperan, al alma que le busca. Qué poderoso. El Señor es maravillosamente bueno con aquellos quienes en Él confían, con aquellos que buscan seguir sus instrucciones. Que Dios es bueno. Es maravilloso con aquellos que esperan. Como empecé que sentí en mi corazón leer ese verso, vuelvo y te lo leo ahora. Aquellos que esperan en Jehová que van a recibir nueva fuerza. Eso quiere decir que no las tienen. Te va a dar nuevas fuerzas. Que te va a hacer permitir ver las cosas y volar como las águilas. ¿Qué hacen las águilas? Viene la tormenta. Ellos vuelan por encima de la tormenta. No los tumba a moverse como gallinitas y quedarse en lo bajo. Los lleva a remontarse sobre la tormenta. Si quieres poder caminar como Dios quiere que tú camines, necesitas unirte a Él. Amén. Eso es lo primero que necesitamos hacer. En el tiempo en lo que esperas, ver las promesas de Dios cumplidas. En lo que esperas, todo lo que Dios ha prometido sobre tu vida. Todos esos sueños, planes que Dios ha hablado, palabras proféticas que Dios te ha dado. Mientras esperas, no es tiempo de decir, ay, yo voy a esperar en el Señor. Ay, ya yo lo puse en oración y yo voy a esperar que Dios haga. No, esperar no es quedarte pasivo sin hacer nada. Mientras estás esperando, es tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. Es tiempo de unirte a Él. Luego este pueblo, mira lo que dice aquí. ¿Cómo vas a entrar? Mira cómo lo vas a hacer. Dice, al cabo de 3 días, los jefes del pueblo corrieron todo el campamento con las siguientes órdenes. Diga conmigo, orden. Dios le dio una orden. ¿Cuándo le dio la orden? Después de ellos haber esperado, de haberse estado uniendo al Señor. Dice, cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que lo llevan, abandonen su pueblo, pónganse en marcha detrás de ella, así sabrán dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a mí el Señor me ministró muchísimo en esta parte, porque aquí pasaron varios eventos. Lo primero es que le dice que le da una orden. Dios es un Dios de orden. Donde Dios se mueve, Él se mueve en el orden. Dios no se mueve, no esperen milagros donde hay desorden. Dios se mueve donde hay orden. Y ellos estuvieron allí esperando. Y luego el Señor les da una orden, le da una instrucción. Ese pueblo no se movió en su sabiduría. Esperaron las instrucciones de Dios. ¿Con qué instrucción nos estamos moviendo en medio de nuestra vida? En medio de nuestras situaciones. Estamos buscando la dirección de Dios. Es momento de buscar la dirección de Dios. Y en medio del proceso, mire lo que Dios le dice. Mira, cuando ustedes vean que vienen los sacerdotes, que los que cargaban venían con el arca del pacto. El arca del pacto en el Antiguo Testamento, para el que no lo sabe, te voy a explicar, era una cajita de oro. Y esa cajita de oro representaba la presencia de Dios. Y en esa cajita de oro habían 3 elementos claves, que ahí está el mensaje. Dios le dio una instrucción y le dijo, ok, ahora cuando ustedes vean el arca, entonces ustedes se van a mover. Si no, usted no se mueve. Cuando tú veas la presencia de Dios, corre, muévete de donde tú estás, corre. Y esa arca que tenía dentro, tenía las tablas donde están los 10 mandamientos. ¿Qué representa eso? Representa la instrucción de Dios para nuestras vidas. Tenía la vara de Aarón, que representa la disciplina, la corrección, y tenía el maná. Maná es el pan.
¿Y qué representa? Y tú dirás, pero ¿para qué teníamos un pan allá adentro? Para que sepas que en todo tiempo Dios va a suplir lo que tú necesitas para llevarte a donde Él quiere que tú llegues. Pero Dios necesita darte instrucciones, porque claramente Dios le dijo, sigan el arca, sigan la presencia, porque ustedes no saben para dónde van. Porque nunca, tú puedes saber que allí está San Juan, pero si tú no sabes dónde está la carretera de ir hacia San Juan y no hay alguien, un GPS que te va guiando, tú no vas a llegar a San Juan. Entonces el arca era el GPS del pueblo, la presencia de Dios, dándole instrucciones para que ellos pudieran caminar donde nunca habían caminado. Te tengo noticias. Mientras preparaba esto, el Señor me decía, es que no tienen idea a dónde lo voy a llevar. Hay gente hoy, no sé si están aquí o los que están conectados, hay alguien aquí hoy que necesita escuchar esto hoy, porque esta semana el Señor te va a dar instrucciones específicas hacia donde Dios te lleva, que necesitas seguir. ¿Qué necesitaba después ese pueblo? La obediencia. Dios le estaba dando las instrucciones, Dios le estaba diciendo, yo voy al frente, yo voy al frente. Dios va delante de ti, enfrente de ti. Él va abriendo camino. No es una simple palabra escrita en la palabra. Es que la presencia de Dios va delante de ti cuando tú decides obedecer. Cuando decides meterte debajo de la sombrilla. Él va abriendo camino. Y puertas que para otro no se abrió, para ti se va a abrir. El favor y la gracia de Dios que no hubo para otro, para ti lo va a haber. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Enlazarnos a Él y obedecerlo. Nuestra obediencia. Dios no le interesa lo que tú haces. Dios lo que le interesa es tu corazón, tu obediencia. Lo que habla de ti como hijo es tu obediencia. Obedecer su palabra, obedecer sus instrucciones, obedecer aún en esos momentos que quieres salir corriendo a buscar la solución en otra parte. Y dices, no, yo me quedo aquí, no estoy viendo, estoy sufriendo, pero tú me fortalecerás. Mis lágrimas las convertirás en gozo. Tú me mostrarás el camino. Aun cuando yo no veo, tú vas abriendo camino. Voy sostenida de tu mano. Siento que mis fuerzas físicas se cayeron. Sí, se cayeron, pero tú me sostienes, tú me levantas. Tal vez me dejaron, me abandonaron, pero el Señor te dice, he puesto gente a tu alrededor que te va a sostener. Gente que va a caminar contigo en ese caminar hasta llegar a la tierra prometida. Amén. Y este pueblo no solamente necesitó, miren lo que después Dios le dijo. Lo primero que le dijo fue esperar, que es unirse, ¿verdad? Enlazarse a Dios. Segundo, le dio instrucciones y le dijo, para tú llegar a la tierra prometida, para tú salir del medio de ese río que está enfrente, para que tú lo puedas pasar, tienes que, mi presencia tiene que ir delante, de lo contrario no lo vas a poder pasar. Ustedes se imaginan ese pueblo, porque yo me lo imaginé mentalmente, ese pueblo tratando de nadar y diciéndole a los hijos, bebé, naden, enganchándoselo aquí atrás para cruzar el río y el agua llevándoselo. ¿Ustedes saben cuánto hubieran muerto en el camino? El plan de Dios no era que murieran. El plan de Dios era que esperaran sus instrucciones y que Él iba a ir delante abriendo el camino. Y miren lo que le dijo. Le dijo, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y los sacerdotes le dijo, carguen el arca del pacto, o sea, la presencia. Pónganse en el frente del pueblo. Y los sacerdotes obedecieron y se pusieron frente al pueblo. Aquí hay una palabra muy importante que le dijo, purifíquense. El Señor le había dicho, purificarse no es otra cosa. No era simplemente bañarte y cambiarte las ropas. Está hablando de ropas espirituales, almáticas. Suelta tu pecado. Dios quiere que vengas tal y como estás. No tienes que esperar para llegar a los brazos de Dios. Dios lo que quiere es que te arrepientas. Digas, Señor, límpiame. Límpiame de todo pecado. Límpiame, purifícame. Sí, he pecado, he fallado, he escuchado tal vez la palabra, no lo he obedecido, pero a partir de hoy determino caminar contigo. Determino enlazarme a ti. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Porque te dijo ahorita que Dios se mueve en orden, donde hay orden. Y el Señor le estaba diciendo, límpiense, obedézcanme. Y miren, ¿y qué hizo después? Le dijo que se pararan al frente, les estaba, vuelve y les repite, ¿saben qué? El arca va a ir al frente. Pero después de esto, miren lo que dice aquí.
Después más adelante en el versículo 9, Dios comienza a decirle a Josué que Dios va a expulsar del camino a los heveos, fereceos, jereceos, todos los que terminen en eo. ¿Qué quiere decir esto? Todos tus enemigos. Todos tus enemigos. ¿Quién tiene un enemigo enfrente que necesita que el Señor lo saque? No lo saques tú, deja que el Señor lo saque. Su presencia lo va a sacar. Su presencia va a abrir el camino para que tú puedas llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Hay algo maravilloso que después ocurre. Mira lo que dice aquí y presta mucha atención. En el versículo 12 dice, ahora pues, elijan 12 hombres, uno de cada tribu, tan pronto como los sacerdotes que lleven el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan en pie el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Si usted no se dio cuenta, antes de Dios abrir el río Jordán, Dios lo anunció, se lo dijo, le dijo, mire, y le dijo cómo lo iba a hacer, le dijo, cuando los sacerdotes que llevan mi presencia pisen las aguas del Jordán, por eso ellos tienen que ir al frente, ¿qué va a pasar? Las aguas del río Jordán, que te dije que era un río tormentoso, en ese momento, época del año, se iban a separar y ellos iban a caminar en seco. Y la historia continúa diciendo que ellos iban a llegar al medio del Jordán y se iban a plantar allí. La presencia de Dios iba a estar en medio, sosteniendo esas aguas en lo que todo el pueblo pasaba en seco. Yo no sé ustedes, pero Dios, para mí me maravilla cómo Dios tiene tanta misericordia. Él no tenía por qué anunciarle lo que iba a hacer. Y Dios le está anunciando lo que va a hacer. Dios le está diciendo, voy a ir delante de ti. Si tú me obedeces, tú te limpias, te purificas, decides caminar conmigo, te enlazas a mí, yo voy delante de ti, yo voy a sacar todos tus enemigos y yo voy a hacer maravillas para que sepas que yo soy el Dios Todopoderoso. Este pueblo caminó, pasó entre medio y luego que cruzaron el río Jordán, Dios le dio una instrucción. Y la instrucción te la voy a leer, está en el versículo 20 y probablemente la has escuchado muchas veces. Dice, entonces Josué erguió allí las piedras, Dios le mandó, perdón, en el anterior. Cuando el pueblo terminó de cruzar, el Señor le dijo a Josué, elijan un hombre de cada uno de las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel estaba dividido en tribus. Y ordénenles que tomen 12 piedras cada tribu y voy a escoger una piedra, ¿ok? Exactamente el lugar donde los sacerdotes permanecieron en pie. Y díganle que la coloquen en el lugar donde hoy pasará la noche. ¿Dónde ese pueblo completo iba a pasar la noche? En la tierra prometida. En el borde de la tierra prometida. ¿Qué quiere decir las 12 piedras? Las 12 piedras lo que representan, y más adelante el mismo Señor lo dice, cada tribu, cada representante de la tribu de las 12 tribus tenían que coger una piedra del medio del río, una piedra que estuvo oculta, que estuvo todo el tiempo oculta, cubierta por agua. El Señor le dice, tómenla, sáquenla, expónganla, llévenla y pónganla en la tierra prometida y pónganla allí. Dios no le dijo levanten un altar, nada por el estilo. Pónganla allí. ¿Usted sabe para qué la pusieron allí? Para que los hijos de esa generación, cada vez que las miraran, se recordaran que tenían un Dios todopoderoso, el que hizo milagros, que todavía hoy sigue haciendo milagros. Y hoy el Señor viene a recordarte que todavía Dios sigue abriendo el Jordán, sigue abriendo el Mar Rojo, sigue abriendo tempestades, todavía Dios sigue haciendo maravillas. Para que cada vez que estés en medio de una prueba, ellos necesitaban recordar eso. ¿Usted sabe para qué? Una y otra vez, porque acababan de cruzar el río y les esperaba otra tormenta. Les esperaba una batalla. Tenían que entrar en una ciudad amurallada donde los estaban esperando para crucificarlo con espada. Ellos tenían que tener fe. Mas, sin embargo, después de ese milagro, ellos estuvieron en fe dispuestos a caminar. Conquistaron lo que parecía imposible tal vez en su mente o en su humanidad. ¿Qué situación tú estás enfrentando hoy? ¿Qué situación tienes enfrente? Ponte en pie. ¿Qué situación tienes enfrente hoy?
que la puedes estar viendo tan grande y tú puedes estar diciendo, pastora, pero es que lo que estoy viviendo es injusto, yo no sé por qué Dios está permitiendo. ¿Sabes qué? En medio de la prueba el Señor quiere revelarse a tu vida, pero no se va a revelar como tú esperas que el Señor se revele. Él se va a revelar desde la eternidad, en la omnipotencia. Dios es el todopoderoso, Él lo conoce todo. Él se va a revelar a tu vida teológicamente, diciéndote, como te dije al principio cuando comencé, ¿acaso no sabes que yo creé los cielos y la tierra? ¿Acaso no sabes que con tu entendimiento no me vas a entender? ¿Acaso no sabes que yo abrí el mar rojo por mis hijos? ¿Acaso no sabes que yo prometí una tierra prometida y abrí el Jordán para mis hijos? ¿Acaso no sabes que fui yo el que te escogí, te llamé, te formé? ¿Acaso no sabes que estoy por abrir el mar para ti? Estoy por abrir la situación para ti. Hoy el Señor viene a decirte, enlázate a mí. Enlázate a mí no solamente hoy cuando recibas palabras. Búscame mañana lunes. Búscame el martes, el miércoles. Porque cuando venga la situación, ven acá, mi amor. Cuando venga la situación, imagínense que este es el Señor y tú estás enlazado a Él. Y cuando venga la situación, Él va a ir delante, en el medio del camino. Aun cuando tú sientes que tus fuerzas físicas, porque ese momento va a llegar, cuando tus fuerzas físicas no te sostienen, el Señor te sostiene. Cuando tú no puedes ver, el Señor te pone los espejuelos para que puedas ver por encima de la situación. Él va delante de ti. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Qué necesitamos? Unirnos a Él en su presencia, como el aire para respirar. Sin ese aire no podemos caminar. Sin su presencia, ¿qué va a pasar cuando enfrentamos las situaciones sin Él? ¿Te vas a frustrar? Tus emociones, ahí es que llega el momento de tocar el botón del pánico, porque no puedes controlar las emociones. Pues que el Señor te está diciendo, ven a mí y sujetamos esas emociones. Ven a mí que el Espíritu Santo te va a ayudar a sujetar esas emociones. No es que no vas a llorar, porque la palabra no dice que no vas a llorar. Es que en medio del llanto puedas tener paz, puedas tener fortaleza, puedas tener esperanza y puedas seguir caminando, sabiendo que Él es fiel a su palabra y que la ha de cumplir. Amén. Que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer y que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Amén. Padre Todopoderoso, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias, Padre, porque nos anhelas más de lo que nosotros podamos anhelarte. Te pido, Padre, que cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor oh Dios, a partir de hoy se pueda unir, enlazar como una soga contigo, donde ninguna situación pueda desconectarlos de ti, Señor oh Dios. Que en medio de cualquier circunstancia puedan correr a ti, Señor oh Dios, en lugar de correr a otra parte a buscar la solución. Que puedan encontrar en ti todo lo que necesitan, Señor. Dale fuerza al que no tiene fuerza hoy. Dale visión a aquel que no puede ver. Dale esperanza al que no tiene esperanza. Que a partir de hoy su fe sea aumentada, así como tu pueblo aumentó su fe, Señor oh Dios. Y trae a memoria todo lo que tú has hecho por cada uno de ellos. Que pues trae a memoria todo lo que tienen hoy, porque tú se lo has dado, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Yo declaro fe aumentada sobre cada uno de ustedes. Yo declaro en nombre de Jesús que su fe está puesta en la palabra de Dios y que cuando tú nos mires puedas mirar obediencia. Puedas mirar obediencia que perfume tu trono, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes se van a enlazar hoy, mañana, pasado al Señor? El Señor va a hacer lo que no estés viendo, lo vas a ver. Simplemente enlázate a Él. Él va a inundar tu corazón de gozo.